Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, quien tiene este proyecto de Mentalizarte desde hace ya varios años, llegando a ustedes a través de estas redes sociales. Y el día de hoy, en coordinación con la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, vamos a hablar de los temas de salud mental en el adulto mayor. Y para eso, pues tenemos un egresado de lujo, uno de los doctores que ha llenado de orgullo a esta institución en el abordaje de la psicogeriatría. Y antes que nada, quiero comentarles que soy la doctora Soledad Rodríguez Verdugo, también egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y dedicada a la atención de los enfermos mentales desde Hospital San José en Hermosillo, Sonora. Y bueno, quiero presentarles al doctor Luis Moncayo, el cual es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría y curso de alta especialidad en psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como psicogeriatra, adscrito a la Clínica de Psicogeriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con funciones clínicas, académicas y de investigación. Dentro de esta institución también se desempeña como vocal del Comité Hospitalario de Bioética y es un miembro activo del grupo asociado Cochrane. Es médico certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro activo de la Asociación Internacional de Psicogeriatría. El día de hoy, pues, doctor, vamos a platicar en esta oportunidad que nos da el instituto acerca de la salud mental de esos adultos mayores. Nada más para recordarle a nuestro público, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2030, o sea, dentro de 6 años, nada más y nada menos, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. ¿Cómo nos dice, eh, cómo la ve usted, doctor Moncayo? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, ¿no? Un gusto estar por aquí. Agradezco mucho la invitación de parte de la Dirección del Instituto Nacional de Psiquiatría para compartir con ustedes un ratito. Eh, yo les diría que este tema, esos temas que vamos a hablar acerca de la salud mental, pues es una de mis pasiones. Yo me dedico a esto eh, pues todos los días, trabajando con adultos mayores, donde ellos me comparten su intimidad, me comparten lo que ellos piensan. Entonces, es un poquito de compartir todas esas vivencias, todas esas escuchas y un poco de información actualizada al respecto de la salud mental. Y sí, doctora Soledad, gusto en verle, ¿no? Y estar aquí con usted y con todas las personas que nos escuchan en redes sociales. Y es cierto, ¿no? La pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Hay cada vez más personas mayores y cada vez más necesidad de atención y de especialistas, ¿no? Que se dedican justo a entender, empatizar, ¿no? Acerca de los fenómenos, las vivencias de las personas mayores y ayudarlos, ¿no? Con su salud mental del día a día, con esta creciente población que usted comentaba, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? Y las proyecciones que vienen, doctora, ¿no? Para el 2050, incluso para el 2100, se habla cómo cada vez más la población va a envejecer, ¿no? Cuando estábamos acostumbrados a ver mucha gente joven, ¿no? Cada vez en las calles, ¿no? Ahora va a ser cada vez más adultos mayores que no solamente están en las calles, sino que se acercan a la consulta de atención y tenemos que estar listos, ¿no? Para apoyarles y ayudarles. Y para eso estamos aquí. Sí, efectivamente, y sobre todo para entender sus preocupaciones, para entender sus motivaciones día a día. Y dentro de esto, ya dando entrada a esta conversación, ya que usted tiene tanto contacto con los adultos mayores, ¿me podría decir qué ha observado o qué le han comentado ellos acerca de cuáles son sus principales preocupaciones después de los 60 años? Pues justo a este punto que tocaba, ¿no? Hay muchas formas de definir adulto mayor o persona mayor, también dicho correctamente. Y podemos definirlo al menos en países en vías de desarrollo como México, que serían 60 años o más, ¿no? Entonces nos vamos a referir a toda esta población, ¿no? Ahora, yo escucho muchas historias, ¿no? Todos los días en mis consultas y también hay estudios que se publican como encuestas, ¿no? Donde les preguntan, bueno, ¿y qué es lo que más les preocupa, ¿no? A este grupo etario. Y
Yo digo que cada persona es un universo, ¿no? Tienen su propia forma de pensar y opinan ciertas cosas muy particulares al respecto del mundo, pero sí hay temas que se repiten, ¿no? Lo primero que usualmente nos comentan es que se preocupan por su familia. Si tienen familia, ellos usualmente me platican al respecto de que si están preocupados por sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus padres. Porque también, claro, una persona mayor puede tener padres, personas mayores, que es lo que vemos cada vez más, viejos que tienen familiares viejos, así les llamamos, ¿no? Lo que vemos es que cuando estas personas a su alrededor están en un embrollo, tienen alguna circunstancia de salud, algo que les está pasando, ellos se preocupan mucho, ¿no? Incluso a veces ligan su propio bienestar o ligan su propia vivencia con cómo está su familia, ¿no? Entonces es algo que comúnmente nos expresan. A veces nos dicen como si la nieta o el nieto está pasando por un mal momento, ¿no? ¿Sí? Ellos también están estresados y preocupados. Voy a poner el ejemplo, cuando van a entrar al bachillerato o a la secundaria y van a presentar el examen, ellos lo sufren igual que el nieto o más, ¿no? Entonces nos comparten ese sufrir a veces, ¿no? También hablan mucho de su salud, se preocupan por cómo está su salud, se preocupan si están haciendo lo suficiente para cuidarse, si están yendo a los doctores adecuados, si están tomando los medicamentos, sus suplementos adecuados, ¿no? Y como conforme uno va envejeciendo, es más común que vaya encontrando, ¿no? Encontrándose con más enfermedades, es algo estadístico, ¿no? Que podemos ver o pensar, ¿no? Tiene una lógica, ¿no? Vamos envejeciendo, vamos sumando vivencias, etapas, ¿no? Y van sumándose a veces las enfermedades. Entonces empiezan a haber varias consultas a veces con varios médicos y se preocupan de cómo va esto. Sobre todo si empiezan a sentir una percepción de que su salud no va tan bien. Entonces eso nos lo platican mucho, ¿no? Y otro punto que no es menor, y yo creo que tanto a ellos como a todos nos preocupa, es la economía, ¿no? Derivado a lo heterogéneo que puede ser la vivencia de estas personas, tenemos personas que tienen, por ejemplo, una pensión, personas que tal vez no la tienen, personas que han hecho un ahorro o que no. Y entonces lo que nos hablan es acerca de que, oye, yo ya no estoy trabajando, algunos, ¿no? Otros sí, tenemos personas de 60, 70 años que están trabajando, pero otras no. Entonces dicen, yo ya lo que ahorré, lo ahorré, ¿no? Y entonces yo tengo que contar mis pesos, mis centavos, ¿no? Para que me dure, ¿no? Entonces, sí se tienden a preocupar a veces por su dinero, sobre todo si no tienen un flujo constante de dinero, ¿sí? Tienden a ser muy ahorrativos y se preocupan de sus gastos. Entonces, eso les preocupa mucho. Cuando hay un gasto nuevo, innecesario, imprevisto, pues muchas veces ellos te dicen, oye, es que estoy gastando más y esto me tiene muy inquieto, ¿no? Entonces, esos tienden a ser los temas que más frecuentemente nos platican, o no estoy generalizando, pero usualmente tiende a ser lo que más escucho yo en la consulta y lo que dicen algunas encuestas que se han hecho. Pues sí, doctor, efectivamente me da gusto conocer que esas son las preocupaciones y creo que en el día a día también se preocupan por cómo lo ven los demás, cómo los ven los hijos, el estado de salud, el estado de discapacidad o de fortaleza que muestran. Y esto a veces pues los hace también tener ciertos síntomas ansiosos con respecto al qué dirán. ¿Le han platicado algo sus adultos mayores acerca de cómo los perciben los demás, cómo los tratan los demás, o si sufren algún tipo de juicio por parte de las otras personas o de prejuicio, estigma? Sí, doctora, muchas gracias por la pregunta. Se me hace un punto muy interesante este que toca. No solamente lo escuchamos, sino que lo vemos publicado en estudios recientes al respecto del gran estigma que hay acerca del envejecimiento, ¿no? No solamente de los jóvenes, también de los adultos mayores mismos, ¿no? Ellos mismos a veces ven con malos ojos el envejecimiento, ¿no? Entonces, es algo que estamos viviendo todos tenemos ciertos estigmas y estamos trabajando todos los días por tratar de ir ayudando a vencer ese estigma. Le llamamos viejismo, ¿no? O edadismo, es otra forma de llamarlo hoy en día. Y significa al respecto de todos estos prejuicios que usted comentaba, estereotipos, discriminación que hay acerca de las personas mayores. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es muy relevante, sobre todo cuando uno evalúa salud mental, ¿no? Pensemos que viene una persona a valoración
y uno empieza a preguntar, ¿no? Al respecto de cómo se siente y nos llama la atención que ha estado con menos energía, ¿no? O sea, poca energía y la familia no se había percatado y te dice, ay, te dice, doctor, ni me había dado cuenta que mi mamá o mi papá tenía poca energía. Yo pensé que nada más era porque era viejito o viejita. Así te dice, ¿no? Entonces, caemos en cuenta cómo a veces no detectamos que la persona mayor puede estar pasando un mal momento porque damos por hecho que así es la vivencia de la persona mayor, cuando no lo es, ¿no? Muchos tienen más energía que usted y yo, ¿no? Entonces, no podemos a veces dar por hecho ciertas cosas. Y esto enmascara o nubla la posibilidad de detectar, ¿no? Que la persona esté pasando por un mal momento, ¿no? Entonces, es muy relevante esto, ¿no? ¿Sí? O pasa a veces otra circunstancia donde esta misma idea que tienen ellos acerca de la vejez, ¿no? Les impacta en su salud mental, ¿no? Pasa muy seguido que en ciertas familias dicen, es que yo siento, a veces siento que mi nieto o mi hijo ya no me escucha porque estoy viejito, ¿no? Antes sí me escuchaba, cuando yo era más joven, o estaba yo más robusta, o cuando yo estaba yo a cargo de la casa, pero ahora que yo he envejecido, siento que me escuchan menos o me ponen menos atención, ¿no? Entonces, ellos sienten como esta forma donde tal vez no se les toma tanto en cuenta, impacta pues su autoestima, su forma de verse a sí mismos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es muy común y hay diferentes formas, ¿no? En la que tal vez todos podemos ayudar con esto. A veces deberíamos reflexionar, yo creo que todos, me incluyo, ¿no? Nosotros también, los médicos, incluso los especialistas en esta área, a veces somos víctimas de estos viejismos porque vienen en el contexto cultural, ¿no? De un pueblo, de un grupo de personas. Entonces, hay que reflexionar si tenemos algunos de estos puntos, prejuicios, estigmas al respecto de esta población. Incluso a veces valdría la pena platicarlo en la propia familia, con nuestros propios colegas o compañeros, ¿no? Amigos, si es que estamos cayendo en uno de estos errores o estos prejuicios, ¿no? Sí, doctor. Efectivamente, eso que habla usted del estigma por asociación, o sea, esta discriminación que hay hacia las personas que trabajan con adultos mayores es algo cada vez más frecuente y es importante recordar que prejuicio viene de un pensamiento previo, preelaborado, preexistente culturalmente que yo tengo hacia determinada situación. Y por ejemplo, podemos ver cómo no solamente tendemos a dejar de pedir la opinión de los adultos mayores que tienen la experiencia, porque consideramos que ellos ya no pueden o que no los queremos cansar o que ellos no pueden tener más actividades o más preocupaciones cuando ellos se están dando cuenta de que algo está pasando y no los estamos haciendo caso. Entonces, otro de los prejuicios es que los adultos mayores no pueden vivir su sexualidad o enamorarse. Y bueno, en parte vamos a seguir conversando de esta situación, pero quiero agradecerle al grupo de adultos mayores, de intervención con adultos mayores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, que nos está acompañando, también al Grupo Integral de Gerontología y al grupo de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Aquí nos dice Carla que su abuela no quiere ejercitarse. Creo que más adelante vamos a platicar acerca de eso, doctor, acerca de cuáles podrían ser los motivos de que las personas no permanecen activas, como usted ya lo había mencionado. A lo mejor la señora está preocupada por algo, a lo mejor está estresada, como estas situaciones que usted menciona que se van dando de la sociedad hacia los adultos mayores, que los estresan los hijos, los estresan los nietos, los estresan la economía, los estresan los cambios sociales tan rápidos. Y usted nos puede comentar algo acerca de estos estresores, de qué cambios sociales provocan o generan que los adultos mayores pues estén más estresados a esta edad para irnos adentrando a los problemas de salud mental. Ok, claro, Y claro. antes, adelante. Le escucho, doctora, perdón. Es que acaba de escribir Araceli Franco que un comentario acerca de que ella ha notado que el no poder hacer las actividades que hacían antes los estresa, los frustra, les provoca tristeza, se sienten muy mal y
impacta esto en su salud? Gracias, Araceli. Muchas gracias por la participación y los comentarios. Yo creo que justo todo este contexto, todo esto que viven, a veces, como acaba de comentar Araceli, puede impactar, ¿no? La salud mental. Y esta misma idea, ¿no? Esta misma idea del viejismo que tenemos todos, y lo impacta al mismo tiempo. Ahora, debo decir que hay esfuerzos que se están haciendo. Esto a mí me emociona mucho, ¿no? La idea de que ya se ve como una necesidad, ¿no? El cambiar esa mentalidad de todos, ¿no? Hay esfuerzos desde lo más complejo que podemos ver, comisiones que se están generando en la OMS, ¿no? A nivel también de la ONU, de derechos de personas mayores, comisiones que debaten estos temas y tratan de generar difusión, programas locales a nivel nacional, que justo para difundir, ¿no? Derechos de las personas mayores y evitar la discriminación y el maltrato. Es decir, claro, si no pensamos, si no valoramos a estas personas o si la sociedad tiene estos prejuicios sobre ellos, son más vulnerables al maltrato, porque obviamente hay menor respeto hacia ellos, ¿no? Entonces, estamos en una necesidad, diría yo, moral también de cambiar este contexto para que ellos se vean favorecidos, ¿no? Enaltecidos también, también en sus funciones, sus capacidades, como usted decía, son personas sabias. Yo siempre digo al respecto de cómo me gusta ver esta población, es la población que yo creo que más disfruto ver. Y yo digo que siempre salgo a veces de la consulta, yo soy el que me llevo el consejo. Me siempre acaban y ellos me dan a mí un consejo, ¿no? Acerca de algo de la vida, ¿no? Dice, no sé, a veces me dice, ok, que le vaya muy bien, pero cúbrase más, póngase otro suéter porque hace mucho frío, ¿no? Entonces yo siempre voy cuidado, ¿no? Entonces es algo que esta misma población otorga. Ahora, hablaba de los cambios sociales, doctora, y es bien interesante cómo hay diferentes cambios conforme la vida se va dando, ¿no? Hay diferentes etapas de la vida. Y la vejez es otra de esas etapas. Y esto implica cambios en lo que vivimos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un niño que a veces cuando va creciendo, pues esperamos que tenga a sus padres idealmente, que tenga tal vez, si se puede, ¿no? Tenga también educación y va a la primaria, a la secundaria, etcétera, ¿no? Luego, cuando vamos hacia la etapa de la persona mayor, hay otros cambios, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que conforme vamos envejeciendo, el riesgo de que tengamos pérdidas en nuestra vida es mayor. Vamos conociendo más personas conforme envejecemos y esas personas también pueden ir falleciendo. Entonces, tenemos un cúmulo de duelos que vamos experimentando conforme envejecemos de esas personas que queremos, que hacemos esos vínculos. Entonces, se van sumando los duelos. También puede haber cambios en la red social de las personas, esa red de apoyo social que vamos generando a veces se puede ir disminuyendo. Pondremos el ejemplo de una persona que tal vez cuando estaba en el trabajo o en la universidad o en el bachillerato tenía 60 compañeros, ¿no? Tal ya sea del bachillerato o 60 compañeros de trabajo cuando está trabajando. Y eso podría generar una red social, una red de apoyo para esta persona junto con su familia. Pero conforme va envejeciendo y tal vez pasa a otra etapa donde viene la jubilación, donde deja o viene el cese laboral, pues entonces todas esas comunicaciones, si no se fomentaron en amistades, ya los dejamos de ver. Entonces, estas personas pueden tener menos interacciones sociales y a veces ir reduciendo, ¿no? Junto con los duelos, esa red de apoyo que todos necesitamos para en algún momento que tengamos una necesidad o incluso por una parte afectiva, ¿no? Necesitamos interactuar con otras personas. Decimos que a veces el ser humano es un ser social, ¿no? Y que cuando se vuelve ermitaño, cuando se aleja de la sociedad, puede caer más fácilmente en trastornos mentales, ¿no? Otro cambio muy común que vemos, y si la persona decidió tener hijos, por ejemplo, los tuvo, vemos que a veces los hijos empiezan a irse de casa, ¿no? Pongamos el ejemplo de una pareja que tienen ambos 60 y tantos años, ¿no? Y de repente los hijos están acabando la universidad o ya empezaron a trabajar y dicen, oigan, ya me voy, los dejo, ya me tengo que ir a estar en otro espacio, en mi trabajo, y me voy a mudar. Y entonces viene a veces, por ejemplo, este fenómeno del nido vacío, ¿no? Tenemos esa pareja que estaba acostumbrado durante 20, 30 años a tener a los hijos en casa y ahora ya no están. Están sus alcobas vacías, están más tiempo uno con el otro, ¿no? Y si a veces se tienen que redescubrir como pareja, ¿no? Y tener ese duelo donde dicen, ya no están mis hijos y ahora
me siento más solito, ¿no? Entonces, eso es un cambio muy clásico que vemos dentro del ciclo de vida de las personas mayores, junto con esto que hablaba acerca de la jubilación, que para muchas personas pues puede impactar la forma en la que se sienten. A veces el trabajo puede ser una fuente de autoestima, una fuente de motivación, y cuando cesan de laborar, a veces tienen que encontrar otras actividades, otras circunstancias que les agraden, eh, contemplando la posibilidad de que tal vez les gustaba las artes, la pintura, la historia, ¿no? Y empiezan a conocer sobre otras áreas de la vida. Y ese proceso adaptativo a veces es muy complicado. Tengo, por ejemplo, una persona que me comentaba en algún momento que para ella era muy importante su trabajo y era vender fruta o verdura en un lugar. Y dice, es que yo siempre, para mí siempre mi trabajo fue mi vida, ¿no? Y cuando ahora ya no lo hago, ¿no? Siento que ya no tiene mucha motivo mi vida, ya no tiene un objetivo y se sentía como sin rumbo, ¿no? Entonces es muy importante este periodo de transición y a veces es necesario incluso el apoyo, ¿no? De la familia o del especialista, ¿no? O del médico para ayudarlos un poquito en ese empujoncito a través de estos cambios que se van dando, ¿no? Sí, doctor, precisamente tenemos una gran participación de nuestro público. Nos están comentando varias personas. Una de ellas es Julie, que dice que su abuelita murió a los 101 años y su bisabuela a los 106 años. Entonces, ella está muy interesada en este tema porque ella piensa vivir una vida de mayor de 100 años. Alguien me comentaba el otro día que ya publicaron un dato en las noticias acerca de que ya nació la primera generación que va a poder vivir 150 años a partir del año 2000 por los adelantos de las nuevas las tecnologías emergentes y todos los avances en salud. Pero también, pues quiero agradecerle a todos nuestros amigos de Colombia que nos están escuchando. Germán Andrés Barbosa, psicólogo de Colombia, nos manda saludos y nos dice que deberíamos de empoderar y fortalecer al adulto mayor. También lo comenta Altagracia Mins y la propia Araceli Franco, en la que dicen que hay que empoderar al adulto mayor para evitar el estigma en la vejez. Y sobre todo, yo diría, eh, nosotros también preocuparnos por el adulto mayor que llevamos dentro y empoderarnos antes de llegar a esa etapa en salud, en economía, pero sobre todo en esa red de amigos que comenta usted. No solamente hacemos amigos en el trabajo, sino con los vecinos o hacemos amigos en el grupo del cafecito, buscar una actividad nueva para aprender cada día que nos interese. Entonces, pues seguimos trabajando en esto, en el envejecimiento saludable. También nos comentan aquí en el grupo que sería muy bueno trabajar en formas de procesos de aprendizajes diferentes y sobre todo manejar la parte cognitiva porque va cambiando con respecto al envejecimiento. Y Betty Leite nos comenta un caso particular de su abuela en el cual ella observa que cambió la alimentación de su abuela mucho porque cuando eh, se trata de comer comida rápida, embutidos, pizzas, hamburguesas, no hay problema con la abuela, pero que ya no quiere comer verduras, ya no quiere comer frutas y que eso también es una de sus preocupaciones con respecto a los adultos mayores. Entonces, pues vea cómo la gente está participando y nos están, hasta dónde llega el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y cómo hablar de temas de salud mental es una manera de empoderar a los adultos mayores y empoderar a las nuevas generaciones, porque usted y yo algún día vamos a llegar a unos más tarde, otros más temprano, vamos a llegar a esa edad adulta, si la vida lo permite, y es momento de empezar a trabajar ahorita, no esperar a tener 60 años. Estoy completamente de acuerdo con lo que me estaban comentando en el chat y lo que comentaba usted, doctora. Creo que a veces tenemos que hacer esa reflexión donde me gustó mucho esto que dijo, que tenemos un adulto mayor dentro, como tenemos un niño dentro, porque en un futuro lo vamos a hacer, ¿no? Si tenemos la dicha de poder vivir lo suficiente, ¿no?
vamos a ser una persona mayor y tal vez valdría la pena tomar eso en nuestras manos, ¿no? Y empezar a hacer cambios, ¿no? Tal vez cuidar de nuestra salud, fomentar esa red de apoyo a los amigos, la gente querida, a los conocidos, ¿no? Y esta otra reflexión que hacía esta persona que nos hablaba acerca de la longevidad de su familia, ¿no? Y da, junto con lo que comentaba acerca de la posibilidad de vivir 150 años, ¿no? Da para hacer una reflexión, ¿no? Cuando hablamos acerca de del viejismo, ¿no? Cómo mucho de tal vez los sistemas de salud o las pláticas, el cuidado, van enfocado a la pediatría o a los niños, ¿no? Y si lo pensamos, ¿no? Cuando en lo vasto que puede ser la vida, como decían esta persona de 100 años o 150 años, pues la infancia llega a ser a lo más, pues 18 años, ¿no? 17 años, pero una persona puede vivir dentro de la etapa de la persona mayor de los 60 a los 100 años, y son 40 años donde vamos a vivir en esa etapa, ¿no? Entonces, qué importante es también que volteemos a ver esa etapa donde podamos vivir todavía más años de los que vivimos cuando estamos en esta etapa inicial, ¿no? Es decir, pero apenas estamos haciendo esa reflexión ahora y vemos esa necesidad, ¿no? Del tema que estamos platicando ahora que nos importa mucho. Efectivamente, doctor. Hay muchos comentarios que luego vamos a seguir tratando. Le agradecemos a Karina Gómez, a la gerontóloga Munive, y ahorita vamos a hablar, porque todos ellos hablan de esa cultura del envejecimiento, de cómo necesitamos promover una cultura del envejecimiento saludable, diría yo, no nada más del envejecimiento, sino un envejecimiento con calidad de vida. Y los otros comentarios tienen que ver sobre la cultura preventiva, el socializar con amigas, el crear redes de apoyo, el hacer ejercicio, tanto para la motricidad como para la cognición. Y pues bueno, hablando de cognición y hablando de todos estos procesos que pueden surgir conforme uno va avanzando en la edad, el tema de hoy pues precisamente es trastornos mentales en el envejecimiento o salud mental del adulto mayor. Hablamos en general de lo que queremos que sea una vejez saludable, con salud física y mental, como lo propone la OMS. Sin embargo, pues lo más frecuente que encontramos es que tengan alteraciones del sueño. Y entonces, no sé, doctor, si esto es normal o cambia, ¿cómo está esto del patrón de sueño en los adultos mayores o en las personas Que- mayores? Yo creo que es un punto muy importante el que toca porque lo vemos mucho en la consulta y hay estudios epidemiológicos al respecto de cómo la calidad de vida de las personas va cambiando a través del tiempo. Y tiene un cierto sentido, ¿no? Muchas funciones cambian a través del tiempo y uno de esos es el sueño, ¿no? Y aquí es importante decir que hay que conocer al respecto de esto, ¿no? Uno es saber que el sueño tiende a ser más ligero, ¿no? Tiende a haber a veces más despertares nocturnos, ya sea por la propia estructura del sueño o por las levantadas que se hacen al baño, ¿no? Esos momentos en los que la persona mayor puede ir a orinar, por ejemplo, ¿no? Eso fracciona el sueño, ¿no? También escuchamos de que hay una dificultad en la conciliación del sueño, cuando a veces lo más normal es que una persona tarde entre 10, 15 minutos, 30 minutos en quedarse dormido. Una persona mayor dentro de la normalidad puede tardar hasta 45 minutos, una hora en quedarse dormido y sigue siendo algo normal, ¿no? En general, las personas mayores reportan una menor calidad de sueño, se sienten menos satisfechos con su sueño, ¿no? Y es cierto que aparte de que hay estos cambios, pues sí se incrementa la prevalencia del insomnio. Podemos, dependiendo del estudio que revisemos, podemos pensar de que de 3 a 4 de cada 10 adultos mayores pueden sufrir de insomnio. Creo que este punto primero que yo tocaba acerca de los cambios que usted comentaba también fisiológicos o cambios que se dan en esta etapa al respecto del sueño, es muy importante enfatizarlo, porque si no lo conocemos, ¿qué pasa? Llega la persona mayor con una queja de insomnio, te dice, oye, tengo insomnio, ¿no? Y lo que puede estar pasando es que realmente lo que está teniendo es un sueño normal acorde a su edad. Pero esto es muy importante porque la persona te dice, es que a mí me educaron de que tenemos que dormir 8 horas.
¿no? Sí, y si no, estamos mal, nuestra salud está mala y se preocupan, claro, se preocupan por su salud, como ya decíamos, ¿no? Me dice, es que me tardo mucho en dormir, me estoy dando vuelta y vuelta, ¿no? Y se desesperan, ¿no? Entonces, el hecho de poder educar al respecto de los cambios del sueño ayuda mucho a ellos a entender, ¿no? De que tal vez es el sueño que ahora les toca para esta etapa de la vida, ¿no? Y un punto fundamental es preguntar si al otro día funcionan, si al otro día se sienten descansados y te dicen, sí, mire, le voy a platicar cómo duermo, que sería el ejemplo característico. Me dice, tardo en quedarme dormido, un rato, me choca, me dice, no me gusta, me tardo mucho. Y luego te dicen que se paran muchas veces a hacer pipí y te dicen, es que me levanto como el gallo a las 5 de la mañana. Dices, oiga, eso está terrible, ¿no? Y dormí como 5 o 6 horas, ¿no? Pero al otro día estoy re bien, dice, no, tengo mucha energía, hago mis cosas, me paro. Entonces, ellos se quedan, me preguntan, ¿y tengo de insomnio? Porque realmente el otro día tiene energía para desempeñarse, ¿no? No se está quedando dormido, no está cansado. Entonces, lo que estamos viendo, esta persona que viene y me expresa su malestar o su subjetividad, es que realmente está teniendo estos cambios que hablamos de transición, ¿no? Hacia la persona mayor, ¿no? Entonces, es importante para diferenciar del envejecimiento normal hacia algo patológico, como sería el insomnio, ¿no? Efectivamente, doctor, estaba notando aquí lo que están poniendo los comentarios de Guadalupe Ibarra y de Martinoli Fontes, pero efectivamente con cuando hablamos de estos cambios en el sueño, también hablamos de los cambios en la memoria, de que se empiezan a olvidar las cosas y todos estos pueden ser síntomas de afecciones de salud mental. Sin embargo, en los adultos mayores solemos no tratarlos o infravaloramos lo que le está pasando al adulto y no buscamos el apoyo o la asesoría para saber si eso da origen o no a un trastorno mental. Y aquí pues tenemos el doble estigma de que es el estigma hacia el adulto mayor y el estigma a que pudiera padecer un trastorno mental. Y entonces hablamos de esa estigmatización que rodea no solamente al adulto mayor, sino al adulto mayor y la, al padecer un trastorno mental. Y eso disminuye la posibilidad de que la persona pida ayuda o que pueda acudir a atención, retrasa la atención. Y por eso, pues también me gustaría que tomaran en cuenta quienes nos escuchan que los temas de salud mental se tienen que normalizar, son parte de la salud física, de la salud general. No hay salud sin salud mental. Entonces, en ese sentido, pues quisiera que nos hablara también de los olvidos. ¿Qué tan frecuente es o qué tan normal es que haya fallas en la memoria en el adulto mayor? Y si se asocian o no se asocian a la manera de dormir o a la cantidad de sueño que tiene el adulto. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nada más regresando un poquito a este punto que retomó al respecto de la dormida y el insomnio, es muy importante justo el reconocer si sí o no la persona padece un insomnio para no sobremedicar o sobretratar, ¿no? Con fármacos, que es muy común que a veces los médicos o los tratantes caigan en esa necesidad de tratar con un fármaco cuando tal vez no era necesario, tal vez era esta parte de psicoeducación, de cambios y cómo puede adaptarse los cambios en la vejez del sueño. Eso podría dar ese evitar de la polifarmacia, de múltiples fármacos para tratar el sueño, porque es una queja muy frecuente. Ahora, los olvidos es otra queja muy frecuente, ¿no? Em, Aquí es muy importante esto que usted ha tocado, doctora, del viejismo, del edadismo al respecto de la persona mayor y cómo se asocia a los olvidos. Si nosotros pensamos que el viejo es olvidadizo y que es normal que se le olviden las cosas hasta cierto punto, ¿no? Nunca vamos a poder detectar si la persona puede tener o no una enfermedad de la memoria, ¿verdad? O sea, y es muy importante aquí diferenciar, así como el sueño de lo normal, ¿no? De lo que no lo es, ¿no? Ese punto de los olvidos es muy relevante. Ahora, todos podemos tener olvidos, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? De que olvidamos dónde dejamos cierto objeto,
cuando se nos olvida una cita, cuando se nos olvida hacer cierta cosa que acabamos de anotar y dices, oye, pero es que lo acabo de anotar y se me fue. Digo, una cierta cantidad de fallas cognitivas o de olvidos es normal. ¿Dónde ya no se vuelve normal? Bueno, aquí es cuando hay un cambio de la capacidad cognitiva o mental de la persona a través del tiempo, ¿no? Y empieza a generar fallas o dificultades, ¿no? Para nuestro día a día, ¿no? Lo que llamamos nuestra funcionalidad, ¿no? Entonces, si los olvidos, ¿no? Empiezan a generarnos dificultades con nuestro trabajo, los olvidos empiezan a generar dificultades con la forma en la que hablamos, dificultades para podernos trasladar de un lado a otro porque dirían, nos norteamos o nos extraviamos, ¿no? Nos desubicamos, ¿no? Si generan dificultades, por ejemplo, para actividades que son complejas, como el hecho de las finanzas, ¿no? Si digo, ay, ahora estoy gastando de más y no me había dado cuenta, ¿no? O olvidé mi NIP de la tarjeta, ¿no? Son cosas que nos impactan de una forma importante. Entonces, cuando los olvidos o los cambios cognitivos empiezan a impactar la forma en la que la persona funciona, ¿no? La forma en que la persona vive su vida, ¿no? Creo que ahí es muy importante sí acercarse a buscar ayuda, ¿no? ¿Sí? Y recordar que no nada más es la memoria lo que se puede ver afectado. Podemos pensar también una persona que empieza a ser más distraída de lo que antes era o que empieza a tener estas dificultades en encontrar las palabras, que antes era muy fácil, ¿no? El platicar de una forma fluida y de repente ahora olvida cierta palabra, eso es notorio también. Eso puede dificultar nuestra funcionalidad, ¿no? Entonces, esos serían uno de los puntos fundamentales que nos ayudarían a identificar si la persona requiere ayuda, ¿no? Esa sería la línea donde yo pondría que está lo normal de lo que no es normal, ¿ok? Sí, efectivamente, doctor. Me comenta, bueno, comentan aquí en el chat la señora Altagracia Mins que estamos hablando ya de los trastornos del sueño y de los trastornos de la memoria, pero que también deberíamos de hablar que se puede vivir con un grupo social reducido, no tiene que tener muchos amigos o muchos grupos sociales, sino que dentro de un grupo social reducido, tener una calidad de ese grupo que permita reforzar la autoestima y que permita reforzar las habilidades día a día del adulto mayor. Y estamos de acuerdo en eso con la señora Altagracia, que se pueden tener amigos de calidad. Pero como a esta edad son más las pérdidas que las ganancias, es importante pues trabajar en que si tenemos un grupo reducido, si tenemos una pérdida, pues tratar de ir haciendo más relaciones para poder mantener sobre todo nuestro estado cognitivo, nuestra memoria, nuestra atención y nuestra concentración se fortalecen en el lenguaje cotidiano, en la conversación con otras personas, en el ejercicio, en el baile, en aprender cosas nuevas. Y doctor Moncayo, Jorge López le hace una pregunta directa. Dice, desde su experiencia como psicogeriatra, ¿piensa que la expresión de la sintomatología emocional y cognitiva en la población de adultos mayores presenta particularidades en relación a otros grupos poblacionales? Ok, yo creo que retomaría este punto de lo emocional, ¿no? Sí tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Esto está ya estudiado, está descrito en la literatura médica. Yo podría, este ejemplo donde hay diferentes formas de expresar el malestar mental, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Es pasar de nuestro mundo interno al habla, al expresar, ¿no? Ya sea que es una falla cognitiva o una dificultad emocional. Y no sé si tengamos este ejemplo, nuestros abuelos con nuestros padres, donde tal vez en su momento, ¿no? No era tan común hablar esto de los sentimientos, emociones, salud mental, ¿no? Apoyo, red de apoyo. En su momento usaban otras palabras o en su momento se expresaban de una forma diferente. Y una de las formas en las que a ellos se les hace más fácil o están más familiarizados es con canalizarlo o expresarlo a través de ya sea un enojo o acerca de un malestar físico, ¿no?
Es frecuente que te digan cuando están muy preocupados o están tristes que te duele la cabeza, que le duele la espalda, que le duele el estómago, ¿no? Y cuando empiezan a tener estas malestares de forma recurrente, te empiezas a preguntar, ¿no? Y tú exploras, ¿no? Con sensibilidad y te puedes encontrar que tal vez tiene una de estas preocupaciones que hablamos al inicio que tenían que ver con su salud o con su familia y que eso está desencadenando esas quejas somáticas, ¿no? Sí. También es frecuente ver que justo en estas personas cuando llegan a tener cambios emocionales hacia lo depresivo, por ejemplo, justo son a los que más les impacta, ¿no? En su atención, en su memoria, ¿ok? O son personas que son muy vulnerables al apetito, ¿no? Que cuando ellos se sienten tristes, irritables, preocupados, bajan su ingesta, bajan el apetito, ¿no? Entonces, esos serían algunos ejemplos que le podría comentar a la persona que nos ayudó con su pregunta al respecto de qué cambios veo o qué cambios se ven en la persona mayor al respecto de cómo expresa su sintomatología a veces. Pues muy interesante, doctor. Y precisamente en ese punto va mi otra pregunta. ¿Qué tan común es que las personas mayores padezcan depresión? Pues es bastante común. Recientemente hay cada vez más estudios al respecto de esto. Eh, Retomaría yo este punto del viejismo. Incluso dentro de la investigación tenemos viejismos, como muchos de los artículos que se publicaban hace 15, 20 años, sea al respecto de los niños, los adolescentes, ¿no? Y poco de los adultos mayores. Hoy por hoy eso está cambiando. Y ahora tenemos cada vez más publicaciones al respecto de los adultos mayores y la sintomatología mental. Y entre ellos tenemos estudios recientes que hablan al respecto de que la prevalencia o la frecuencia con la que se da este fenómeno depresivo es muy frecuente. Hablamos de que hay 1 de cada 3 personas mayores podrían padecer depresión, usualmente dependiendo del contexto. Es más común a veces que haya síntomas depresivos en un ambiente, por ejemplo, hospitalario o asilar, ¿no? En el asilo, ¿no? En la casa de retiro, que en la comunidad, ¿no? Pero aún así sigue siendo más alto que en la persona joven. Y eso tiene que ver con muchos cambios, ¿no? Pueden ser cambios biológicos de cómo funciona el cerebro, por estos cambios que se van dando biológicos en la estructura cerebral y cómo se comunican ciertas partes del cerebro. Tienen que ver con estos cambios sociales que hablamos acerca de la disminución de la red de apoyo, el cese de la parte laboral, ¿no? Puede haber incluso separaciones entre los familiares o con la pareja. Todo eso puede impactar la salud, ¿no? de la persona, la salud mental de la persona. Y otro punto sería el psicológico, ¿no? No, y para nosotros es muy relevante, ¿no? Como especialistas en salud mental es el aspecto psicológico. Y hay ciertas formas de ser, ciertas personalidades de los individuos que se asocian más con síntomas depresivos. Entre ellos son cuando hay ciertas características de responsabilidad, obsesivas, ¿no? Estas personas tienden a ser un poquito más aprensivas y se ha visto que en estos pacientes es mayor el riesgo de depresión a través de la vida. Entonces, de ahí viene muy importante el derivado de que si se identifica alguno de estas circunstancias, entre ellas lo psicológico, y la persona está de acuerdo con hacer un cambio, una modificación a estos ciertos patrones de conducta, pues eso podría tal vez a la larga impactar y disminuir, ¿no? Su riesgo depresivo, ¿no? Sí, efectivamente, de acuerdo a las estimaciones mundiales de salud 2019, precisamente los trastornos mentales representan el 10% de la discapacidad total producida de los años de vida saludables ajustados por discapacidad, los famosos ABAT entre los adultos mayores. Y cuando hablamos de un 10%, pues estamos hablando de un gran porcentaje. Y pues bueno, esto disminuye la calidad de vida. Y hablando, usted habla de la depresión. Ahora yo le pregunto, ¿la ansiedad qué tan común es en estos grupos de edad? Pues es bastante común, más o menos se habla al respecto de que entre el 40% a la mitad de las personas mayores tienen síntomas congruentes con ansiedad, no necesariamente ansiedad, pero síntomas congruentes con ansiedad. Y eso tiene ciertas explicaciones, ¿no? Una es tal vez este punto
de estos cambios biológicos cognitivos, ¿no? O sea, tal vez conforme va envejeciendo una persona va cambiando como ciertas capacidades, ¿no? Y eso, si se va reduciendo, aunque sea leve, te dice, oye, el mundo es muy complicado, ¿no? Muy difícil. Y tal vez tienes que enfrentarte a él con esta disminución ligera que se va dando de los recursos mentales, y entonces se pone más complicado y se sienten a veces más aprensivos, ¿no? Al respecto. Otro punto es cuando baja la funcionalidad, o sea, la independencia incluso que pueden llegar a tener, esto puede impactar en su vivencia y se sienten más preocupados. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando las personas vienen a la consulta, las personas mayores, el día antes de la consulta están preocupados porque se tienen que parar muy temprano. Se van a parar, se van a bañar, van a prepararse y te dicen, bueno, mis movimientos ya no son tan rápidos como eran antes, ¿no? Me tardo yo un poco más, entonces tengo que hacer muy cuidadoso los cálculos de los tiempos. Aparte te comentan, yo antes iba solito o solita y ahora me lleva mi hijo o mi hija, ¿no? Y yo tengo que ver si ellos pueden llevarme, ¿no? Y si no se le hizo tarde antes de ir al trabajo para pasarme a dejar. Entonces, a veces empiezan a depender un poquito de otras personas, algunos, ¿no? Y entonces ya no nada más es lo que yo tengo que calcular, sino que tengo que calcular si la otra persona puede ayudarme, ¿no? Entonces, cuando empiezan a identificar estos puntos, ya sea que sienten que su funcionalidad y su autonomía va disminuyendo, o se sienten más enfermos o que ha bajado su calidad de salud, se empiezan a preocupar más, ¿no? Entonces, es muy común ver los fenómenos ansiosos y recordar que no es normal, o sea, no es normal que una persona se preocupe en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque baja su calidad de vida, ¿no? En lugar de pasar ese tiempo con su familia, con la persona misma, haciendo sus hobbies, con sus amigos, en el presente, que la persona esté aquí en la cabeza preocupada con todo lo que tiene que hacer, ¿no? Con las cosas que no ha hecho, con cómo va a ir a la consulta el día siguiente. Entonces, eso impacta la calidad de vida de la persona. Entonces, es muy importante identificarlo y tratarlo, ¿ok? Lo comenta usted muy bien, acaba de introducir una parte fundamental, la familia, tanto para llevarlos al doctor como para ayudarlos a estar con menos preocupaciones. ¿Qué nos puede usted decir del papel de la familia? ¿Qué papel juega la familia en, en la salud mental de las personas mayores? Yo creo que la familia juega un papel muy importante dependiendo también del contexto. Si lo aterrizamos al contexto mexicano, es muy común, ¿no? Que la familia juegue un papel primordial, tanto como puede ser fuente de preocupación, como decía el ejemplo de cómo va mi nieto, cómo va mi hijo, ¿no? Sí, pero también puede ser fuente de compañía, apoyo, esta red de apoyo que platicábamos, puede ser un estímulo, una motivación y viene y se introduce muchas veces este concepto del cuidador. Personas que a veces que padecen ciertos trastornos mentales como los que vemos nosotros, ¿no? Entre ellos los olvidos o algunas de las demencias, ciertas depresiones, ¿no? La ansiedad, a veces requieren que una persona de la familia o no de la familia funja como algo que llamamos la figura del cuidador, ¿no? Y entonces a veces incluso desempeñan esta labor de cuidador sin ser remunerados, lo hacen desde el cariño, desde el amor, ¿no? Que le tienen al adulto mayor, pero debemos que recordar que también, aunque sea con mucho cariño y con mucho amor, pues es un trabajo que genera tal vez a veces un impacto emocional, un desgaste, ¿no? Entonces es bien importante que el cuidador, cuando se identifica como tal, le dice, oye, mira, estoy cuidando a mi mamá o a mi papá, o a mi abuelo o mi abuela, y no había caído en cuenta de que lo estaba haciendo, de que soy un cuidador, ¿no? Y que tiene un impacto sobre tal vez como mi ansiedad o mi estrés, ¿no? Y es importante que el cuidador se percate de ello y vea cómo puede, ¿no? Lidiar con el cuidado sin impactar su salud mental, ¿no? Y se identifica, ¿no? Que el cuidado le está desgastando, le está estresando en demasía, pues tal vez sería incluso recomendable que se platicara, ¿no? Con la persona mayor o con la persona que cuida y ver cómo pueden regular sus horarios, regular los hábitos de cuidado para que sea más accesible para ambos y si la persona que cuida considera que se está viendo sobrepasado, poníamos la metáfora de que se está quemando, ¿no? O sea, digamos que tiene un desgaste, ¿no? Del cuidador importante,
que pide ayuda, ¿no? Puede pedir ayuda tal vez para una asesoría con un especialista de la salud mental acerca de qué puede hacer para sentirse mejor y poder seguir desempeñando ese papel de cuidador o, retomando este que hablábamos de la red de apoyo, ampliar la red de apoyo, ¿no? Ampliar la red de apoyo para que tenga, en lugar de uno, dos, tres, cuatro cuidadores, ¿no? Y que todos puedan aportar y ayudar a esa persona mayor. Sí, doctor, veo que tenemos muchos comentarios, más de los que se pueden leer, y, y Megan Hertz nos dice que ella tiene un diagnóstico de daño cognitivo leve, depresión, dolor crónico, 72 años, y sus consultas son muy espaciadas, que si cómo podríamos ayudarle. Y yo le diría a usted, ¿quiénes atienden la salud mental de los adultos mayores? ¿Dónde puede Machen Hertz y las otras personas que nos están escuchando recibir ayuda, o los adultos mayores? Yo creo que este tema cada vez está en evolución al respecto de quién ayuda y quién cuida. Lo que estamos buscando, como ya decía doctora, al principio de este espacio, donde cada vez estaba creciendo la población de adultos mayores, es que necesitamos que el sistema de salud y nuestros médicos o especialistas de la salud, entre ellos nuestros colegas enfermeros, psicólogos, trabajadoras sociales, todos los que nos estamos en equipo ayudando, ¿no?, a las personas y a las personas mayores, tenemos que geriatrizarnos, es decir, tener el conocimiento al respecto de cómo ayudar a la persona mayor y queda en todos nosotros. Todos podemos impactar favorablemente en la persona mayor, ¿no? Entonces, eh, si yo diría quién es el especialista en esto, pueden ser los psiquiatras, ¿no? Pueden ser los geriatras, ¿no? Los psicólogos, ¿no?, que tengan formación en esta área, pero también todos estos colegas que platiqué que pueden estar sensibilizados, ¿no? Ahora, derivado, ¿no?, de las diferentes formas de atención, tenemos atenciones, claro, privadas y públicas, ¿no? Es ver cómo a veces los especialistas o los tratantes hacen equipos. Podría el ejemplo tal vez de esta persona que nos busque, nos comente, decir, bueno, tal vez tiene a su médico, pero tal vez puede hacer el equipo también con un psicólogo, ¿no? Que tal vez le puede estar viendo de una forma más recurrente para tener algunas sesiones, por ejemplo, terapéuticas enfocadas en la vivencia del adulto mayor y sentir ese apoyo, sentir que se está evaluando más recurrentemente, aparte de la atención médica que tiene, ¿no? Entonces, aquí pensemos que la persona mayor a veces, al ser este cúmulo de cambios biológicos, psicológicos, ¿no? Tiene que a veces tener un equipo, ¿no? Un equipo de varios especialistas en la salud para ayudarle. Y eso es lo que hacemos equipos entre nosotros. Entonces, esa es usualmente la norma, ¿no? Cuando se atiende a la persona mayor. Ustedes probablemente a los escucha les habrá pasado decir que tengo a mi doctor de esto, y a mi doctor de lo otro, y a mi psicólogo, ¿no? Y muchas veces también es nuestro trabajo hacer equipos, ¿no? O incluso hablar entre nosotros para ver cómo podemos ayudar mejor a esta persona, ¿no? Eh, Efectivamente, doctor, se nos va terminando el tiempo. ¿Qué intervenciones puede ayudar a la salud mental de estas personas? Ya ha comentado algunas, cómo podemos ir terminando para que las personas nos están pidiendo asesoría, grupos, libros, cómo le pueden hacer para ayudar al cuidador informal y formal, porque hablamos de los cuidadores formales, pero efectivamente hay que ver también por los cuidadores informales. Bueno, hay diferentes tipos de intervenciones que pueden ayudar a la salud mental de la persona mayor, desde las intervenciones no farmacológicas, a veces prescribir correctamente, por ejemplo, el tener más interacciones sociales, es decir, oiga, yo lo veo muy solito, ha considerado el tener espacios recreativos, ¿no? Ya sea en el parque, en la delegación, acercarse, por ejemplo, a su DIF local o al INAPAN local, ¿no? Que tenga alguna actividad, estoy nombrando algunos organismos que también velan por la salud mental de las personas mayores y justo tienen grupos, ¿no?, de personas que quieren interactuar. Eso sería una prescripción social, como sería también el prescribirle que haga más ejercicio y eso podría ayudar también a su salud mental. Entonces, el caer en cuenta que la prescripción, ¿no?, de la salud mental es todavía más grande y más compleja, ¿no? Que no solamente son las medicinas, como a veces en otras especialidades, ¿no? Otra circunstancia o indicación que podemos dar o intervención es la psicológica. Muchas personas dentro del viejismo piensan, no, los adultos mayores no pueden tomar terapia porque no van a cambiar. Es una creencia incluso que se tenía hace muchos años. Hoy por hoy sabemos que hay estudios, ¿no? Y yo lo compruebo todos los días porque también tengo el gusto
de dar intervenciones psicoterapéuticas a personas mayores, que los adultos mayores quieren y pueden cambiar, ¿no? Entonces, los adultos mayores también se pueden ver beneficiados de un proceso psicoterapéutico si es que es la voluntad de ellos. Y también, claro, hay fármacos que pueden ayudar a aliviar, a minorar el malestar mental de la persona. Por ejemplo, que hablábamos de la depresión o la ansiedad. Los medicamentos psiquiátricos que van enfocados y bien indicados a estas personas pueden cambiar su vivencia y bajar ese malestar para que eso les permita a ellos florecer o salir de ese bache en el cual están ahorita sintiendo o sufriendo, ¿no? Entonces, hay una inmensidad de intervenciones que podemos implementar, pero esa es la reflexión que yo quería dejar, que los adultos mayores también se pueden ver beneficiados, no nada más los jóvenes, ¿no? Así es, doctor. Y pues con esta frase que usted dice, los adultos mayores también se pueden ver beneficiados, pues vamos cerrando el tema del día de hoy. Para las personas que están pidiendo guías, yo les sugiero que revisen en el internet. El gobierno de México a través del INAPAM tiene una guía para el cuidado del adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud y la OPS también tienen manuales para el cuidado del adulto mayor. El instituto publicó una guía de los trastornos psicogeriátricos que también está en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. No sé, doctor, con qué quisiera cerrar usted el día de hoy con un mensaje para todos los que nos escuchan. Pues yo quisiera dejar este mensaje donde la población de adultos mayores está creciendo y se está cada vez involucrando más e informando más, tanto ellos como sus familias, y que requieren el apoyo, ¿no?, de los especialistas, de los profesionales de salud, ¿no?, para ayudarlos. Entonces creo que es momento de reflexionar al respecto de estos puntos, es momento de darles el espacio de ayuda, ¿no?, para poder generar ese cambio. Hay esta oportunidad de no solamente detectar de forma temprana circunstancias que tengan que ver con dificultades sociales, dificultades psicológicas, como sería incluso a veces circunstancias de depresión y ansiedad o deterioro cognitivo, y la oportunidad de tratar o impactar en ello de una forma temprana y no esperar a que esto se complique, ¿no? Es momento de informarnos, es momento de actuar para ayudar a esta población que tiene esa necesidad de ser vista y escuchada, y está en nosotros, ¿no? En todos nosotros, tanto el usuario como el clínico o el brindador de servicios de salud, ¿no?, en hacer ese cambio. Entonces yo me quedaría con eso y empiezo por mí. Yo también tengo que estar a veces más alerta, más al pendiente, más en escucha de las personas mayores que me piden ayuda. Pues muchas gracias, doctor. Brillante su conversación, todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Pues le agradezco a todas las personas que nos hicieron el favor de poner sus comentarios. A algunos les vamos a seguir contestando ahorita fuera del aire, pero a otros, pues muchas gracias por estar aquí presentes, y pues gracias al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente por darnos este espacio. Los invitamos a seguirnos escuchando y viendo el 10 de cada mes, porque es importante hablar de salud mental para mantener la salud física. Muchas gracias, nos despedimos, y a la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, pues muchas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación.